bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso con, en esta ocasión, Arcelor. Y bueno, pues Arcelor, como ya he comentado durante toda esta semana, desde que rompió esa figura de hombro, cabeza, hombro, rompiendo esa zona de los 21,85, bueno, pues se dirigió a toda esta zona que, como ya comenté, para mí es una zona bastante compleja de resistencia, porque por todos los niveles hay zonas importantes que, bueno, pues son difíciles de superar. La primera era esta zona del 38,2%, ya que pasaban todas las medias exponenciales. Y bueno, pues como vemos aquí, el valor ha conseguido superarla y ha conseguido cerrar por encima de ese nivel en el gráfico semanal. Bueno, es un dato, es que tras superarla, bueno, pues se ha apoyado ya en dos ocasiones. En la sesión del viernes volvió a tocar ese nivel y desde ahí, bueno, pues tuvo un rebote desde esa zona. En la rotura de este nivel tuvo un gap, dejó abierto un gap, todavía lo tiene, ha cerrado en la sesión del viernes, cerró un poco ese gap, pero todavía mantiene abierto una parte. La siguiente zona, como vemos aquí, esa zona de los 22,87, el valor, bueno, pues ha tocado esa zona de los 22,88, 87 y no ha conseguido superarla. También está pegada a esa zona del 21,96, que sería el 50% de corrección, que es esta horquilla, la que ya comenté que para mí era la siguiente zona importante, ya que, bueno, pues estaba esta zona del máximo previo, importante superarlo de cara a empezar a bueno, pues crear una estructura de máximos crecientes y no decrecientes como tenía el valor hasta la fecha. Y la siguiente zona ya sería esa zona del 23,43, que sería el 61,8% de corrección de toda la caída desde los 24,94 hasta los 20,98 aproximadamente. Y bueno, pues superado este nivel ya iría a buscar esos entornos de los 24,94. Por abajo ahora mismo, bueno, pues el soporte más cercano es este, el que ya está tanteando esa zona del hueco, esos entornos de los 22,40 y esta zona de los mínimos de la sesión pasada y de la anterior, esa zona de los entornos de los 22,50 es la zona de soporte que para mí no debe perder de cara a mantener este impulso hacia esa zona de los 25 euros que arrancó en esta zona de los 20,98. Entonces, bueno, esa es la situación de Arcelor. Los indicadores, bueno, pues siguen teniendo buen aspecto. El Aguesón, para mí, el que debe cortar al alza, ya que, como vemos aquí, no lo hace desde septiembre. Y bueno, como vemos aquí, una vez que lo corta tiene un impulso bastante fuerte al alza, ya que, bueno, pues una vez que lo cortó, que ocurrió en la sesión del 19 de septiembre y que cotizaba en los 21, llegó el valor a esa zona de máximos de los 25 euros, 24,94, que es de donde comenzó esa corrección. Entonces, bueno, para mí cortar al alza el Aguesón implicaría mínimo ir a buscar esa zona de los 25 euros e incluso superarla. Esa sería en caso de un corte al alza claro, como hizo en esta ocasión. Sería una buena señal de cara a continuar esta tendencia y demostrar fortaleza en la misma. Bueno, y Día, pues Día lo está haciendo muy bien. Ya comenté que, bueno, pues vamos a ir al gráfico semanal primero, que aquí se ve bastante más claro. Ya comenté que, bueno, pues tras romper esta resistencia, bueno, tuvo una consolidación de todo este impulso alcista y desde aquí ha vuelto a reanudar la tendencia en busca de la siguiente zona de resistencia, esos entornos de los 0,0187. Bueno, pues se ha quedado en esa zona del 0,0185 y el movimiento que hizo, vamos a ver al gráfico diario, el movimiento que hizo, este movimiento que hizo en la sesión de ayer, bueno, pues quizás el valor deba de consolidar todo este tramo que hizo pues desde esta zona del 0,0146 hasta esta zona del 0,0185. Como vemos aquí en la consolidación, bueno, pues desde el arranque que tuvo ese arranque en esos entornos de los 0,0131 hasta este máximo que tocó de los 0,0174, lo que hizo fue consolidar y corregir en el nivel máximo de corrección, que es ese 61,8%, esa zona del 0,0147 aproximadamente, que tocó el 0,0
1.46 y desde ahí inició este nuevo tramo alcista hasta esa zona de máximos que tocó la sesión del viernes. Y bueno, pues desde aquí quizás tras este toque, como vemos, bueno, pues quizás deba consolidar un poco todos estos niveles. Estos son los niveles de corto plazo que debe mantener el valor, que estaríamos hablando de la zona del 0,017, la zona del, ese sería el 38% de corrección, la zona del 0,0166, la zona del 50% de corrección y, como siempre digo, la zona para mí más importante que debe mantener el valor ahora mismo sería ese 61,8% de corrección, que sería esa zona del 0,0161. Esos serían los niveles importantes de este más corto plazo y de este último tramo alcista que ha hecho el valor. Entonces, bueno, pues si es capaz de consolidar estos niveles y reanudar de nuevo el impulso alcista, que lo haría en caso de, bueno, pues mantenerse por encima de esa zona del 0,0161, vamos a ir al gráfico semanal, pues ya entraría en juego volver a atacar esa zona del 0,0187 y sobre todo esta importantísima resistencia, y como vemos aquí, importantísima porque lleva desde el 2021 ejerciendo de resistencia importante y además cada vez que lo ha intentado superar, como vemos aquí, ha tenido correcciones muy importantes. Así que estos niveles son zonas ya importantísimas de resistencia, esta zona del 0,0192 y la zona del 0,0187, es decir que superar esos niveles es que implicaría ya tener un tramo alcista muy elevado, ya que prácticamente la zona, la siguiente zona de resistencia en gráfico semanal ya estaríamos hablando que estaría entre los entornos de los 0,30 y los 0,34, es decir que tendría un impulso muy elevado en caso de superar estos niveles. Entonces, bueno, pues de cara a intentar un ataque y superar, bueno, importante llegar con los deberes hechos y no llegar con una sobrecompra muy elevada cortado a la baja, ya que implicaría marcar sobre divergencia bajistas, así que es mejor que vaya consolidando estos niveles, corrija indicadores y desde aquí vuelva a arrancar a alza. Así que bueno, lo dicho, niveles importantes 0,017, 0,0166 y sobre todo mantenerse por encima de los 0,0161. Bueno, y Ecentis, pues Ecentis sigue en ese tramo lateral que lleva desde que tocó esa zona del 0,116 y desde ahí tuvo esa corrección hasta el 61,8% de todo el tramo alcista, como vemos aquí. Y desde este nivel, tapando ya ese gap que comenté que había dejado, bueno, pues se ha quedado en este lateral entre esa zona del 0,010, o sea, del 0,103 y la zona del 0,098. Entonces está entre estos dos niveles y bueno, pues la cuestión ya está en la misma situación que días pasados, es decir, mientras no pierda esta zona del 61,8% de corrección, esa zona de los 0,0947, seguiría la consolidación del valor y bueno, pues una vez acabada esa consolidación, lo más lógico es que vuelva de nuevo a reactivarse y reanudar ese ataque a esa zona de los 0,11,6. En caso de perder esta zona del 61,8%, esa zona del 0,0947, empezaría con el goteo que hace siempre el valor. Es decir, para mí ahora lo importantísimo es que no pierda esa zona del 0,0947. Esa zona, bueno, 947, 0,094. Que es el mínimo que tocó. Esas dos zonas son las zonas importantes. En caso de perder ese nivel, para mí sería una malísima noticia, ya que de nuevo empezaría ese bote a la baja. En caso de mantenerse por aquí y llegado el caso de superar esta zona de los 0,103, que es el nivel que la está frenando en estas últimas sesiones, bueno, pues el valor de nuevo reactivaría ese ataque, ese impulso alcista que arrancó en esa zona del 0,081 y bueno, pues volvería a atacar esa zona, como ya he comentado, del 0,116 y bueno, pues sobre todo debería de superar esa zona del 0,124. Eso es el nivel importante que debería superar, ya que bueno, pues es el nivel que, como vemos aquí, tras tocar en esa zona de octubre del 2024, fue la zona que la llevó a corregir a estos entornos de los 0,0
0,98 y desde aquí volvió a arrancar un impulso fuerte que la llevó a esa zona del 0,124 de nuevo y de ahí ya tuvo esta corrección que la ha llevado a esos mínimos del 0,081 y desde aquí, bueno, pues ha empezado a crear este impulso. Es decir, que la zona a batir en caso de superar el 0,116 es la zona importante del 0,124. En caso de superar ese nivel, bueno, pues ya iría a la siguiente zona que sería esa zona del 0,136. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Ecentis, es decir, nivel importante para mí a no perder la zona del 0,094 y 0,097. Bueno, Robbie, pues yo ahora mismo tras esta vela, esta fuerte caída que tuvo el valor rompiendo esta zona de mínimos, yo ahora me lo pensaría mucho a la hora de entrar y bueno, pues como vemos aquí encima, tras este rebote desde esta zona, desde los 57,20 que tocó de mínimo, bueno, pues ha chocado de momento con ese 60-80, que es ese 50% de corrección de la caída desde esta zona, desde este último impulso bajista de los 64,40 a los 57,20 y bueno, pues se ha frenado. Entonces, para mí, en caso de no ser capaz de superar en el más corto plazo esa zona del 61,65, que es el 61,8% de corrección de este tramo bajista, bueno, pues para mí esto es un pullback, como vemos aquí perfectamente que puede haber sido ese pullback hasta esa zona de los 60-60, que fue esta zona de soporte, que aquí la perdió, pero consiguió cerrar con bastante fortaleza por encima. En esta ocasión lo que ha hecho es perderla con mucha fuerza y posiblemente esto lo que esté haciendo sería un pullback y en caso de no superar ese 61-65 reanude la corrección. Es decir, yo ahora mismo, Robbie, salvo que mejore muchísimo ese aspecto y en ese caso sería superar con fuerza y claridad esa zona del 61-65 y sobre todo ya romper esa zona de los 64-95, yo ahora mismo es un valor que no me gusta, ya que, bueno, pues lo dicho, ha perdido una zona importantísima de soporte, ha roto una estructura que tenía ese hombro cabeza hombro invertido que estaba haciendo hasta que lo rompió. Era prácticamente una figura de manual y bueno, pues entonces es un valor que ahora mismo, bueno, pues puede estar peligroso de nuevo en caso de reactivarse esta corrección y de que lo que esté haciendo sobre todo sea ese pullback a esta zona de resistencia que perdió con tanta claridad y con tanta fuerza. Bueno, y San José, bueno, pues parece que se vuelve a activar. Veremos a ver, ya comenté en el short que el viernes, que lo dejaré por aquí arriba, bueno, pues ya comenté que es posible que tras la reacción que tuvo el valor desde esta parte baja, bueno, pues superado esa zona del 5,22, salió al escape hacia, como vemos, esta parte alta de la formación de consolidación y bueno, pues ahí de momento se quedó frenada. Entonces, bueno, el volumen, como vemos, volvió a activarse tras toda esta zona de volumen decreciente comenzó a activarse, pero no fue capaz de superar esta parte alta de esta figura. En caso de superarla, bueno, pues prácticamente habría acabado esta zona de consolidación y eso nos daría la pista en caso de superar la zona de 5,40 con bastante claridad y fortaleza. Como vemos aquí los indicadores, el directional move ha vuelto a cortar al alza la línea alcista la media alcista por encima de la bajista. El AWSOM se vuelve a activar en verde, el estocástico se gira al alza, el vigía se vuelve a girar al alza a punto de cortar la media al alza también y el Concord sigue en zona neutral. Entonces, bueno, pues puede ser que el valor arranque de nuevo desde estos niveles. Vamos a ver si es capaz de confirmar este escenario rompiendo esa zona del 5,40 con bastante fortaleza. Y bueno, pues en caso de ocurrir esto, vamos a ir al gráfico semanal y ya se activaría el siguiente objetivo, que estaríamos hablando de esta zona importantísima de los entornos de los 5,90, que como vemos aquí, bueno, pues fue zona de máximo en 2020 desde donde cayó hasta esta zona de los 2,40 y volvió a rebotar hasta esa zona desde donde volvió a caer hasta esos entornos de los 2,90 aproximadamente. Es decir, que esta zona es una zona importantísima de resistencia que en caso de superar, bueno, pues abriría
un tramo alcista bastante importante en el valor. En caso de superar esa zona del 5.40, como vemos, como hemos visto, bueno, pues posiblemente el valor active este último impulso alcista y ya con objetivo de ir a buscar esa zona del 5.90. Pero lo dicho, debe superar esa zona del 5.40 con volumen y con claridad, esta zona de aquí. Y bueno, pues ya una vez superado esa zona del 5.48, esa horquilla del 5.40 en completo es la clave para ver si el valor reanuda las alzas. Así que buena pinta de cara a poder reaccionar y reactivar este tramo último alcista, y sobre todo por abajo, bueno, pues ya no perder esta parte baja de la formación que está en torno a esta zona de los 5.14, 5.12. Mientras se mantenga por encima de estos niveles, bueno, pues seguirá la presión hacia esta zona de la parte alta de esta figura de consolidación. Bueno, y técnicas reunidas, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que tras llegar a esta zona del 38,2%, el valor, bueno, pues de aquí ha reaccionado con fuerza, como vemos. Y bueno, pues parece que de nuevo va a intentar superar esa zona del 13.53, va a volver a crear un ataque hacia esos niveles. Y bueno, pues como vemos aquí, de nuevo los indicadores se giran al alza tras tocar esa zona de esta zona de el directional move, esta contracción de nuevo con la media bajista y la alcista. Desde aquí vuelve a rebotar. Esto es buenísima señal de cara a mantener ese impulso alcista y esa fortaleza. Como vemos aquí, bueno, pues ahora el valor tiene bastante fortaleza. Entonces tenemos también a la Wesson que se ha vuelto a activar y girar a verde. También tenemos al estocástico girar al alza. También tenemos al vigía que rebota de nuevo y se gira al alza. Y tenemos al Concord también que se gira al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, en caso de volver a llegar a estos niveles, cómo reacciona el valor. Importantísimo este nivel del 13.53. Ya vemos aquí que, bueno, pues el gap sigue abierto. Aquí ha dejado un gap minúsculo, pero bueno, el importante que siga abierto esta zona. El tema de los gap ya lo he comentado, pero bueno, parece que el valor tiene bastante fortaleza ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Y en el gráfico semanal, bueno, pues como vemos aquí, esta es bueno, pues la zona importante del 13.53, como vemos aquí, porque es que superada ya esta zona iría a buscar esa zona de los 16 euros prácticamente. Entonces, bueno, pues lo dicho, importante superar ese 13.53 y una vez que se ha reactivado esta corrección, veremos a ver si en este ataque consigue superarlo o por el contrario, bueno, pues siempre está la posibilidad de crear una zona de doble techo en este nivel. Por eso, bueno, pues debe ser capaz de superarlo con bastante fortaleza y bueno, iremos actualizando la información del valor. Bueno, y Tubacex, que bueno, pues tras el romper este primer nivel del 38,2%, esa zona del 3,42 con la que estuvo chocando, se esperaba, una vez superado ese 3,42, tuviera un tramo más fuerte, pero como vemos, bueno, ha chocado con esa zona ahora mismo del 61,8% de corrección, eso es en torno de los 3,50, no ha sido capaz de superar ese nivel y bueno, pues tras tocar y acercarse a esos niveles se ha girado a la baja. Entonces, bueno, pues no demuestra la fortaleza que debe tener. Además, bueno, pues se acerca a esa zona de contracción de las medias exponenciales y bueno, pues veremos a ver ahora cómo reacciona el valor tras bueno, pues el giro que tuvo en la sesión del viernes, una vez acercándose a esa zona de los 61,8% de corrección, esa zona de los 3,50. Bueno, pues en caso de confirmar esta zona de resistencia, el primer soporte estaría en esa zona de los 3,35, que es el primer soporte que tendría en el más corto plazo, y bueno, pues sobre todo esta zona de los 3,25 y la zona de los 3,29 seguiría siendo esa zona de soporte, es decir, que el valor podría seguir en este lateral consolidando todos estos niveles. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando. Y bueno, el otro día leí que podría estar formando un hombro, cabeza, hombro invertido. Bueno, pues hay estructuras bajistas, hay estructuras alcistas y bueno, pues una vez vamos a pasar al gráfico semanal. Como vemos aquí, Tubacex, bueno, pues desde la zona de los 0,5
86 hasta esa zona de los 3,50. Es un impulso importantísimo alcista, es decir, las formaciones que se dan en tramos alcistas no son las mismas que se dan en tramos bajistas, y como vemos aquí, bueno, pues tú haces ahora mismo desde esta zona de los 0,86 es alcista. Mientras se mantenga por encima de esa zona de los 2,60 seguirá siendo alcista. Entonces, un hombro cabeza hombro invertido en esta zona no puede darse, no es una figura válida porque es una estructura alcista. Aquí en todo caso se podría generar un hombro cabeza hombro, pero no un hombro cabeza hombro invertido, ya que bueno, pues lo que he comentado es una estructura que se da en zonas bajistas de suelo. En esa zona sí se puede generar un hombro cabeza hombro invertido, ya que bueno, pues son figuras que marcan finales de tendencias bajistas. En este caso, bueno, pues Tubacex de fondo sigue siendo alcista, con lo cual, bueno, pues me parece que no se puede generar una estructura de hombro cabeza hombro invertido en estos niveles. Entonces, bueno, pues lo dicho, ahora mismo está bueno, pues consolidando todo este ataque en esa zona importantísima de los 350 360, como ya comenté, esta zona de los 368 donde llegó, bueno, pues ya comenté que aquí tenemos toda esta zona de techo, como ya la comenté en vídeos pasados. Esta zona de esa horquilla de los 360 y 350 es una zona importantísima de techo para el valor. Y bueno, pues tras este último toque está consolidando estos niveles, pero bueno, pues esta estructura que lleva desde finales de diciembre, bueno, pues a mí no me convence mucho, ya que bueno, pues parece más bien que esté haciendo una consolidación. Lo vamos a marcar aquí para verlo mejor. Y bueno, pues esto es, al final las tendencias, bueno, pues tienen consolidaciones al alza y consolidaciones a la baja. Y lo que hacen es corregir, consolidar las tendencias. En este caso, bueno, pues parece que Tubacex está consolidando este tramo bajista desde la zona de los 3,67 a la zona de los 3,21. Y bueno, pues en caso de esto ser, además coincide el volumen muy bajo que tiene el valor en estas últimas semanas. Entonces, en caso de ser esta estructura una figura de consolidación, lo que haría el valor sería, bueno, pues tener un tramo bajista una vez rota esta consolidación. Y bueno, pues como vemos aquí, la proyección aproximadamente, en caso de ser esta estructura una consolidación de toda esta parte última bajista, el valor, bueno, pues la proyección sería ir a esos entornos de los 2,90, 3 euros aproximadamente. Entonces, bueno, esta es la situación ahora mismo de Tubacex. Y bueno, pues lo dicho, iremos viendo e iremos actualizando la información del valor. Bueno, y tubos reunidos. Pues tubos reunidos, como vemos aquí, por fin consigue superar esa zona del 0,544. Esa zona de los entornos de los 5,054, como vemos aquí, bueno, pues ha sido ese freno que ha tenido el valor en estas últimas sesiones. Era también la zona del 38,2% de corrección de todo el tramo bajista desde esta zona de los 0,66 aproximadamente a la zona del 0,452, y bueno, pues el valor chocó en dos ocasiones, teniendo, como vemos aquí, pues una corrección desde estos niveles. En esta ocasión, tras este último impulso que tuvo desde la zona del 0,463 a la zona del 0,538, bueno, pues el valor lo que ha hecho es corregir este impulso al 50% en esa zona del 0,50. Y desde aquí, como vemos aquí en la sesión del viernes, bueno, pues tuvo un impulso fuerte, muy fuerte al alza, y bueno, pues rompió esos niveles y completó, bueno, pues esa proyección, que era más o menos ir a visitar esa zona de los 0,56 en caso de superar esa zona del 0,544, 0,54. Entonces, una vez superada esa zona de los 0,56, llegado a ese nivel,
la próxima zona es la zona del 0,574, como vemos aquí, zona importantísima, ya que, bueno, pues por aquí volvemos a lo mismo que ocurre en ArcelorMittal. Es una zona complicada por varios aspectos. El primero es que está el 61,8% de corrección de todo ese tramo bajista que ya he comentado desde los entornos de los 0,66, que estaría en la zona del 0,58. Está la media de 200 sesiones en la zona del 0,577 y como vemos aquí, esta zona de techo del 0,574. Es decir, toda la horquilla del 0,58 a la zona del 0,574 es una resistencia importantísima que en caso de superar ya directamente lo que haría es abrir el tramo alcista hasta esa zona de los 0,66. Entonces, bueno, este último nivel, como ya he comentado, de los 61,8% y esa zona del 0,574, importantísima zona a superar ahora mismo en el valor. En caso de consolidar este subidón que tuvo el viernes el valor, bueno, pues desde esta zona de los desde donde arrancó, que es esa zona de los entornos del 0,50 a los máximos que hizo el valor en la zona del 0,566. Bueno, pues tenemos que como mucho no debería de corregir más allá del 0,526. En caso de llegar a ese nivel y desde aquí reaccionar, iría a atacar directamente ya esa horquilla que ya comentaba del 0,58, 0,574. En caso de, bueno, pues atacarla directamente, pues nada, esto se borraría. Lo digo en caso de que el valor tras esta fuerte subida consolide estos niveles antes de volver a crear un impulso alcista. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Buen arranque, una vez superadas esa zona, el valor, bueno, pues como vemos aquí, ha tenido una fortísima subida y bueno, tenemos a los indicadores, el directional move cortando al alza la media alcista, a la bajista tenemos a Wesson a punto de cortar esa línea cero que como vemos aquí no la ha cortado desde esa zona, desde el tramo que tuvo, desde la rotura de esos niveles en los entornos de los 0,68 que la llevó a ese impulso a esos entornos de los 0,81, pues desde esa zona que estuvo más o menos en mayo de 2024 no ha vuelto a cortar al alza, es decir que bueno, pues puede que tenga un impulso bastante importante al valor en caso de ser capaz de superar esa zona del 0,58 y esa zona del 0,574. Entonces bueno, pues iremos viendo a ver cómo va evolucionando y actualizando la información del valor. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar, espero que os haya ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify, también en Telegram y un saludo, buen fin de semana.